Escuchemos. Así es, gran repercusión ha causado nuestro largo reportaje de investigación realizado por Esteban Terbuskovic y que lo estuvimos viendo acá en nuestro programa, y a propósito de eso se generó mucha discusión también política respecto a el fracaso del Estado. El fracaso del Estado en lograr solucionar los problemas de la legua, muchas veces estas parafernalias comunicacionales que se hicieron en el minuto que se empezó a derribar el famoso muro de la legua, y que esto solo se ha transformado en mayor inseguridad para las personas que viven ahí. Casas blindadas a cambio del muro, pero que reciben balazos, tienen marcas de balazos en todas las partes, las ventanas, las paredes, una violencia cotidiana y un problema entonces que, a pesar de los miles y millones de pesos que se han dicho y que se han invertido, no ha dado resultados. ¿Cómo es también la vida en la infancia en la población La Legua? Y ojo, acá no hay una estigmatización que tenga que ver solamente con La Legua, es solo mostrar una realidad que vive se vive en muchos otros sectores de Santiago y de distintas ciudades de nuestro país. Carol Halin es una mujer. Ella hoy día es una capísima. Ella es capísima, es doctora en inteligencia artificial, es doctorada en filosofía, en informática, también trabaja entonces para el gobierno australiano, es consultora del Banco Mundial. Y la historia de Carol es que ella creció, pasó parte de su infancia en la población La Legua. Carol, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Un placer, Montserrat. Muchos saludos desde Melbourne, Australia. Así es, sí, estamos aquí con Julio César, muy gustoso de tenerte en nuestro programa. Veíamos y hacíamos alusión al gran problema que vive La Legua, donde hoy día la violencia es algo tan cotidiano como lo es hace mucho tiempo. ¿Cuál fue para ti la experiencia? ¿Había experiencias de violencia cotidiana en La Legua durante tu infancia o el panorama era distinto, Carol? La violencia ha existido por la discriminación, solamente por ser La Legua. Es un lugar muy estigmatizado, pero además simbólico en muchas partes del mundo. La pobreza humana existe en todo país, incluso acá en Australia, pero a mí particularmente no reconocí el trauma hasta muy adulta, cuando me convertí en madre. Yo realmente tuve unos padres adolescentes luchadores, obviamente en la calle Esfuerzo, tengo familiares todavía ahí viviendo, y de alguna forma es doloroso, porque aunque uno no lo crea, la intervención del Estado depende del futuro de estos niños y niñas. Para mí ha tomado mucha terapia, mucho trabajo en familia para poder salir de esas desgracias, porque yo no elegí dónde nacer, pero hoy estoy eligiendo mediante educación dónde morir. Y en ese sentido, cuando tú dices que has necesitado mucha terapia y te has dado cuenta de tus propios traumas al ser madre, que son imágenes que tú tenías borradas, cosas que no querías recordar, ¿cuáles son aquellas marcas que te dejó el lugar donde viviste, la realidad que viviste? Primero que nada, acceso a servicios básicos. Por ejemplo, yo hasta los 14 años no viví en una casa con agua o con baño. Yo fui extraída desde La Legua totalmente a diferentes 11 escuelas públicas. Terminamos en un campamento en el 14 de Vicuña Maquena, porque en ningún momento se nos vio como personas con dignidad y derecho a ser felices, porque hoy en La Legua lamentablemente se ve como una guerra que estigmatiza la felicidad de una familia. Entonces yo le suplico al Estado, a los chilenos, chilenas, que basta de ver una guerra. Obviamente agradezco el reportaje, pero es bastante triste que sigue repitiendo la misma historia de abuso desde el Estado, la sociedad civil, y estigmatiza. A mí, yo nunca pasé la Plaza Italia o la Plaza Baquedano para arriba porque me daba miedo, porque somos bichos raros, piojenta, hedionda, todas estas cosas que uno se autodiscrimina por haber nacido en un lugar tan simbólico y tan lleno de esfuerzo. Carol, ¿qué marca el cambio en tu vida? ¿Qué es lo que tú hoy día eres asesora del Banco Mundial, ¿no? Has tenido la oportunidad de viajar, estás haciendo este live con nosotros desde otro país.
¿Qué marcó tu vida? ¿Cuándo se produce el clic, el cambio? ¿Cuándo se enciende el fósforo, como dicen los gringos, ¿no? Y que marca tu vida para tenerlo como un ejemplo para seguir, para todos nosotros, porque todos nosotros somos el Estado, en el fondo. Yo te entiendo lo que quieres decir. Somos todos los ciudadanos. ¿Qué es lo que hay que hacer para que una persona como tú de pronto dé ese salto? Ahora, yo puedo ser bastante filosófica, conceptual y abstracta, es decir, es amor, pero en lo concreto, primero que nada, no tenemos que invertir en una muralla para poder reflejar que queremos cuidar, empatizar, y políticamente, aprovechando que hay personajes acá muy importantes, la política necesita una mirada de empatía, y hoy que estamos en una crisis sanitaria, política y económica, se ha demostrado que la empatía viene de la mujer en política. ¿Por qué? Porque la carrera política, cuando tú ves un hombre, un switch, yo esto siempre he sido la misma, se lo digo de corazón, yo quería ser monja cuando chica, porque cuando yo vi el ejemplo de imitar, veía a la hermana Hilda en el campamento juntando a los cabros chicos, y yo, como vendía en la calle, yo decía, yo quiero ser como ella cuando grande, yo quiero ser como mi mamá es muy espiritual, mi mamá nunca ha tomado, ha hecho droga, ella siempre, para mí era una reina, pero totalmente abusada por ser bonita mi madre. Ella sufrió mucho abuso de palabras, psicológico, y todavía sigue luchando. Ella, a los 70 años, adivinen dónde lo celebró mi viejita. ¿Dónde? Protestando afuera del Estadio Nacional por todos esos presos jóvenes que han protestado por el derecho a asociación y libertad. Es el cumpleaños de mi mamá, es una persona a la legua, cree en la justicia social, cree en lo equitativo de la mujer. Hasta hoy mi madre es un ejemplo. Entonces, yo lo que decidí conscientemente, el switch, que yo iba a ser un ser de luz y amor, con muchos errores, yo no soy perfecta. Pero ahora como madre me dedico, y mi hija me critica siempre, mamá, ¿por qué tú insistes en darle tanto a tu país que no te ha dado nada? Porque ellas nacieron acá. Yo vivo entre Chile y Australia, y obviamente en los 70 países que he visitado físicamente para trabajar, porque la pobreza está en todo el mundo. Ahora, ¿qué es lo que me dio la legua y el switch? Lo mejor es un tejido social, un tejido de empatía, un tejido de fortaleza, resiliencia, que no lo puede ganar, discúlpame Julio César y Montserrat, cuando tú te crías en un contexto de una burbuja, empiezas a crear una ficción sin el sufrimiento humano, no tienes esa resiliencia. Mis hijas me lo dicen, que nunca han vivido en pobreza. Mamá, ¿cómo sacas esas agallas? Bueno, es que tuve muchos días sin comer también, po. Mis papás se sacaban la chucha para alimentarnos. Entonces, es un valor extra para mí hoy, a los 51 años, se lo digo de corazón. Sí, bien. Gracias por esa chuchadita. Desde Australia. Bien puesta. Español y flight. Bien puesta una chuchadita, emociona y nos da rabia. Gracias, Carol, por tu sinceridad también, por tu pasión, para poder traspasarnos tu experiencia, Monse. Sí, pero Carol, tú dices que todas esas agallas te las dio finalmente la experiencia de pobreza, la experiencia de la legua, pero tú hoy día eres experta en inteligencia artificial, en cosas que a uno realmente le cuesta mucho entender. Y si tú no hubieses salido de Chile, porque eso es lo que nos bajonea un poco, si tú no hubieses salido de Chile a estudiar lo que estudiaste, a encontrar las oportunidades que encontraste, ¿tu vida profesional sería lo que es hoy día o no? Mire, yo quiero creer y darle esperanza a todas las niñas, porque hay millones de Carol. Hoy tenemos una pobreza súper fuerte, sobre todo el acceso a la vacuna. El COVID-19 nos mostró como país no estamos preparados, tenemos un otro brote. La esperanza está en Chile, tenemos fortaleza, siempre estamos en ventaja competitiva en la región latinoamericana. Yo lo entendí hasta que visité los otros países. Lo que sí tenemos que invertir no en murallas, tenemos que invertir en personas que quieren ser felices, porque el mayor éxito de una madre es la felicidad de sus hijos. Y esos delincuentes que tú llamas delincuentes, que están con pistolas, tienen tecnología en la mano, ¿por qué no utilizar inteligencia artificial, un modelo matemático, para yo proteger a los niños que sí quieren estudiar, a las mujeres que sí quieren trabajar? ¿Por qué yo no tengo monitoreo remoto, telemedicina? ¿Por qué yo no estoy capacitando como lo hicimos mis papás?
Mis papás son personas comerciantes, vendíamos empanadas, pero no por eso me justifico ir a robar. Yo vendía Super 8 en la micro. ¿Por qué no hacer emprendimiento? El 72% de chilenos tienen emprendimientos no formales. Y Chile no pudo ayudar a esas familias, por eso se están cagando de hambre, por eso tenemos ollas comunes, porque no tenemos una formalidad, no tenemos una relación sana ni con el Estado, y además un componente que a mí me salvó a los 14 años, con la Iglesia Católica. En la legua estaba metida mucho en la Iglesia y últimamente no está por los colapsos que tienen estas instituciones. No tenemos monjas caminando en la calle porque tampoco confiamos en los curas. Entonces estamos perdiendo toda la confianza en algunas instituciones que en algún momento nos rescataron. Entonces tenemos que reconstruir ese tejido de confianzas. Sí, absolutamente. Sí, y con el agravante, Carol, que lo veíamos ayer, ¿no es cierto?, de una comuna, porque hablamos de varias comunas, ¿no? Ayer el reportaje era de La Legua, pero esto ocurre en muchas comunas de Chile, no solo en Santiago, tomadas por el narcotráfico, ¿no es cierto?, donde los ciudadanos, donde los niños están presos en sus casas, donde tienen que vivir en la noche escuchando balaceras o fuegos artificiales que indican que llegó la droga. Y ayer veíamos cómo ese tejido social que tanto hablaba y que tanto sientes que te ayudó, tiene que cerrar sus puertas porque ahí donde se juntaba la gente tiene 100 balazos en la puerta. Y la verdad es que eso es muy triste, ¿no? Es que ahí, Julio César, seamos concretos, porque lo que hemos sido muy buenos en Chile y tenemos una inteligencia muy avanzada, y es un orgullo para mí también, como persona, ciudadana chilena, es que el negocio es lucrativo. Hoy, actualmente, vender droga es más lucrativo que una mujer salga a trabajar, le pagan 300 lucas y tiene que pagar 280 lucas para poner al niño que se lo cuiden. Entonces hay unas fórmulas que no están funcionando, porque el narcotraficante está de alguna forma alimentando una familia. Y como bien dice usted en el reportaje, pone que una mujer es líder. Bueno, la verdad es que la mujer siempre ha sido líder. Las estructuras formales del Estado y de la sociedad civil no le dan ese protagonismo. Sabemos en el Banco Mundial, cuando tú inviertes en una mujer, tienes 5.6% del impacto social por la empatía y la capacidad de involucrar a la comunidad. Pero cuando tú inviertes un hombre es 1.3%, porque el hombre cuando entra a la política y a la economía tiene una carrera, quiere un estatus, quiere ser valorizado. Y es por eso que también nos pagan menos, porque el hombre no tiene por naturaleza una mirada más amplia como la mujer. Entonces la legua tenemos que cambiar el negocio, que lo lucrativo no es vender droga, lo lucrativo es ser mamá y tener esos niños, porque ese delincuente es hijo de alguien, ese delincuente es esposo de alguien, hay una vinculación de amor, y también yo tengo una vinculación muy estrecha porque son mis familiares. Entonces por eso yo insisto que hay que no construir murallas, sino que reformular la ayuda con políticas públicas de salud, educación y conectividad con inteligencia artificial para que ese tejido social sea sano e inteligente. Lo que pasa, Carol, que también hay una suerte como de cultura del narco aquí. Hoy día el narcotraficante pasa a ser el modelo a seguir dentro de la población, porque de alguna manera es el que tiene más plata, el que tiene más fuerza y el que tiene el poder al interior de la población. Entonces, sí, pero eso... en Montserrat, ojo, porque si no hay demanda, no hay oferta. La demanda es de todo tipo de chilenos, no la población. En la población se da la oferta. Entonces, somos los mayores consumistas de cocaína porque tenemos también jueces, políticos, políticas que usan esta droga, incluso deportistas, para poder afinar este dolor, porque todo drogadicto, ya sea el estatus social que sea, busca de alguna forma una interpretación de esa realidad del dolor. Una persona sana no hace drogas, porque la lucidez es más valiosa. Una persona sana no se tira al alcoholismo porque tiene la capacidad de hablar con sus hijos, con su esposa. Entonces, hay una demanda y ese negocio hay que analizarlo y dejarlo pobre para que busquen una rehabilitación o otras formas de instrumentos tecnológicos para mantener una vida sana, porque te aseguro, hacer el amor drogado no es lo mismo que hacerlo lúcido. Es que me encanta lo que dice Carol, porque justamente yo lo he venido pensando, fíjate, Carol,
que acá hay una denuncia permanente a la venta de droga, pero los que compran droga, no necesariamente adictos, si la droga recreacional, también son parte de este gran sistema y que en el fondo también hay que hacerse responsable. Porque yo veo, por ejemplo, la gente joven que dice, yo no como carne. No como carne porque no quiero ser cómplice de la hecatombe ecológica que implica la sobreproducción de carne. Entonces yo creo que también el que compra droga también es responsable de la cultura de la violencia que se genera en el tráfico de droga. Es decir, si uno quiere... Porque esa es la ecuación, Montserrat y Julio César. Cuando tú haces un algoritmo, porque hoy día políticamente, el político que no sabe manejar el algoritmo, y también están cuenteando con los neuroderechos en el Congreso, que es puro humo, pero algo tiene que vender. Lo mismo con las drogas. Cuando tú empiezas a vender un concepto, una cultura que te deja plata, y comercializamos los derechos más fundamentales en Chile, que es la educación y la salud. Este es un problema de salud pública. ¿Y tú crees que en el Ministerio de Salud se habla de esto? En el Ministerio de Desarrollo Social se unen los puntos, decir, ojo, en vez de poner 22.000 millones de pesos en un muro, ¿por qué no invertimos en la mamita que puede prevenir que esos niños caigan en la misma cultura? ¿Por qué no hacemos una transformación digital, social y económica invirtiendo en las personas más que en un muro? ¿Por qué tengo que ponerle un techo para proveer las balas si yo puedo invertir en ese niño en arte, cultura y ciencia para que no utilice una arma para matar a la persona, que utilice la educación para transformar su vida? Porque todos queremos transformarnos, se lo aseguro. Nadie elige ser pobre, ignorante y violento. Fíjate, Carol, que es bien interesante lo que dice, y tú que has podido caminar por el mundo, por tu trabajo, uno tiene la impresión también que es cómo valoramos las cosas. ¿Qué nos hace felices? Porque uno siente que hasta esta parte también hemos sido bastante negligentes nosotros, también los comunicadores, ¿no? En podernos conectar con la gente y podernos colaborar en el sentido que qué es lo que es realmente la felicidad, qué es lo que es realmente el amor, qué es lo que es realmente, cómo nos conectamos con nuestras emociones, porque si tú te fijas, cuando uno logra conversar con los chiquillos de las poblaciones, tienen la felicidad, es igual a tener cosas, es igual a tener dinero o tener lo que los otros tienen, ¿no? Y a la vez tú, como decía, me hizo tanto sentido lo que decía, a la vez también tú sientes que siempre quieren sacar a la mamá, quieren ayudar a la mamá, quieren ayudar a la abuelita, quieren darle lo mejor a la abuelita. Si yo hago esto es para mi mamá, si yo hago esto es para mi abuelita, si yo hago esto es para mi tía. O sea, hay todo un tema y una conjugación. No sé si habrá un algoritmo, como dices tú, para eso, ¿no? No sé si habrá un algoritmo para eso, para poder profundizar también en la emoción, en los valores que tienen otras cosas. Nos falta colchón cultural. Que a un niño, que a un joven le dé alegría ver una película y no comprarse una polera de marca. Nos falta ese colchón cultural, ¿no? Ese crecimiento. Oye, Julio César, le diste en el alma de esto, porque mira, a mí me pasa, como viví 21 años básicamente con carencia, además está la dictadura, donde no había un mercado, a mí nosotros no teníamos shopping mall en esos tiempos, era todo un tejido comunitario para poder sobrevivir, ¿no? Y en ese aspecto me llegó tanto, no sé si te acuerdas del incidente que hubo una fila larga para las zapatillas, sí. Y los mejores flags tienen la mejor zapatilla. Y un análisis sociológico, Julio César, es que cuando tú naces patipelado, y a mí me pasó porque me entrevistaron en el 2013 con otro canal y me preguntaron en el Cementerio en Talento, Carol, ¿cuál es tu debilidad? Y son los zapatos, porque yo andaba hasta pata pelada. Entonces tengo una adicción de pata pelada sociológica, y como nací sin nada, para mí los zapatos son todo. Entonces yo entiendo a los flightes que quieren verse con buenas zapatillas, pues bueno, si yo tengo plata, ¿por qué no lo voy a usar?
Y obviamente ese apegamiento material es lo mismo conmigo. Cuando llegué a Australia subí 25 kilos porque crecí sin carne, sin jamón. Entonces encontraba y no tenía control, me quería comer todo. Lo otro también, que iba al baño y yo tenía que dejar el papel al lado. Y aquí en Australia, como hay un país desarrollado, no ponía el papel al lado. Me tomó 5 años. Hasta hoy le pongo un basurero al lado de mi baño, que no se necesita, pero es la cultura de la carencia, ¿no? Y ahí donde viene, obviamente, un algoritmo. Me encanta. ¿Qué te dicen tu hija? Me encanta porque nos da vuelta a todo. Sí, sí. ¿Y sabes lo que me encanta? Nos da vuelta. Es que yo no sé si tú no estás viendo, pero estamos con 3 políticos. Y te están escuchando atentamente. Y yo les va a caer un poco mal a los políticos que vinieron ayer. Pero siento que hay una falta de creatividad en el mundo político, una falta de arrojo, una falta de capacidad de ver qué otras cosas se pueden experimentar para solucionar los problemas. Ayer, cuando le preguntábamos a los políticos respecto a la legua, realmente las respuestas eran de una obviedad. Básicamente era hacer lo mismo de siempre, que no ha dado resultados. Y cuando uno escucha a la Carol, se da cuenta que las cosas hay que empezar a mirarlas de otra manera. Es decir, nosotros pensábamos, Carol, pensábamos, Carol, que nos iba a decir, sí, terrible, los niños, que lo único que les importa es la zapatilla y todo. Y nos acabas de dar vuelta, y eso yo creo que es lo que necesitamos. Y en el fondo necesitamos ver, aquí lo hemos hablado con Julio, yo me acuerdo de haberlo planteado apenas llegué al programa, un día que yo estaba de acuerdo con la legalización de las drogas. Y en ese minuto el panel como que me dijeron no. Y hoy día yo siento que el tema está mucho más socializado y como una vía de solución riesgosa, pero que quizás puede ser. De la región, además. No solo de Chile, de la región. Bueno, como la valorización, quiero terminar, la precisión que digo, Julio César, es realmente una política pública que busque la integración, la interoperabilidad de los servicios para que esta madre, este delincuente que usted llama que es hijo de una familia, que es un hermano, es un primo de la familia, pueda ser tratado como dignidad desde el Estado, porque tenemos evidencia de Naciones Unidas, el 53% de los niños que cuida el Estado va a la cárcel. Es el resultado concreto. Ahora, si utilizamos evidencia científica y tecnológica con innovación digital, inteligentemente podemos guiar y facilitar. Hoy Google, Facebook vende productos a mayor. Las compañías farmacéuticas nos tienen totalmente dominados en Latinoamérica. ¿Y por qué no podemos utilizar los mismos algoritmos si yo lo hago en Temuco? Podemos guiar a la conducta, no para los votantes, sino que prevenir en la primera infancia la violencia simbólica. Claro. Eso debemos hacerlo. Carol, nos queda 1 hora de programa, y le decimos a Fuad, le decimos al diputado Durán y a la diputada Gael Yoman que vamos a ir con ellos de inmediato. Nos queda 1 hora de programa, vamos a seguir con Carol, por supuesto, y a la primera que le vamos a dar la palabra es a Gael, porque vamos a invertir en las mujeres, porque ya nos dijo Carol que hay un 5,6% más de 4,3 más de oportunidades. Es mejor invertir en Gael tiempo. Hoy día le vamos a dar más tiempo a Gael que a los hombres. Carol, estamos muy agradados contigo y queremos hablar de eso, porque siempre acá con la Monse a veces hablamos de cambiar un poco el paradigma, la mirada, ¿no? Que a veces a lo mejor requiere este partido de Chile para ser mejores, jugar en otra cancha, no en la cancha que hemos jugado tantos años. Nosotros le hemos llamado aquí que cambiar un poco también ese paradigma, pero teniéndote a ti no hace mucho más sentido, ¿no es cierto? Y teniendo a nuestros panelistas para poder conversar de eso, ¿no? De la innovación, de lo que hay que hacer, de lo que hay que cambiar. Nuestro opuesto tenemos un panel hoy día de conversación y una invitada. Y se nos integra también Tomás Fuentes, pero estamos ya con Fuad Chaín, con Gael Yoman, con Jorge Durán, y estamos con Carol también, Carol Jalín, quien nos ha sorprendido también con su relato. Ahí se integra el diputado Tomás Fuentes. Gael, vamos a aprovechar, como dijo Carol, vamos a invertir en ti. Nos da una rentabilidad social mucho más grande. Falta creatividad, falta quizás mirar las cosas distintas,
verlo desde otro paradigma, como nos ha dicho Carol, que aquí en el programa le hemos llamado otra lógica quizás, para poder enfrentarnos al futuro? De todas formas, o sea, a mí me hace mucho sentido las palabras de Carol, porque además se constata en la realidad, ¿cierto? Porque yo solamente quería también traer a colación un dato de una encuesta que realizó la Universidad de Chile el año 2016 respecto a la población privada de libertad, y en donde los datos recogidos dan que el 42,5% de las personas encuestadas que están en prisión preventiva en ese momento, en privadas de libertad, estuvieron en alguna oportunidad en algún centro del Sename. Entonces, tiene que ver con las desigualdades que se viven en nuestro país. O sea, tiene que ver con la realidad de esas familias, la realidad de esos jóvenes, en donde ven una oportunidad de vida, ¿cierto?, también en el narcotráfico, y efectivamente, y eso es lamentable para nuestro Estado, y por eso creo que hay que mirar desde esa perspectiva las políticas que se tienen que levantar. O sea, cuando hablamos de pensiones miserables que reciben los abuelos, abuelas de nuestro país, cuando vemos el salario mínimo, un salario mínimo que no alcanza para sobrevivir, o sea, y que además es luego de toda una jornada de trabajo, de estar todo el día trabajando, y lamentablemente igual tienes un salario que no te da, tienes que de hecho hacer horas extra, trabajar en otro trabajo el fin de semana. Entonces, esa injusticia, Julio César, yo creo que cuando uno aborda el tema de la delincuencia, y que lamentablemente a veces se buscan medidas inmediatistas, ¿cierto?, que resuelvan como el problema ahora ya, y cuando tenemos un problema así de complejo, esas medidas no siempre dan al callo, y la verdad es que no lo han hecho durante este tiempo. O sea, en algún momento, cuando se presentó como medida preventiva el control preventivo de identidad, ¿cierto?, el cambio que se hizo a la legislación, y finalmente esa medida tenía una efectividad del 2%, y lamentablemente además con una visión de discriminación a quienes se realizan el control preventivo de identidad, y no tenemos una solución real para prevenir la delincuencia. Entonces creo que hagámonos cargo de los problemas complejos desde esa mirada, desde Gael, los derechos, porque acá hay una falta de derecho en el país. Sí, Gael, lo que pasa es que lo que te apuntaba también Julio César es un tema más profundo también, y que tiene que ver con, yo creo que todo lo que tú estás diciendo son temas reales y que hay que abordar, pero finalmente es cómo la clase política hoy día se queda pegada en los mismos discursos, en las mismas soluciones. Y yo creo que también en tu caso, ustedes son de una generación que era de políticos jóvenes que venía de alguna manera, sean de la ideología que sean, a darle aire fresco, a funcionar con otras lógicas, que no fuera la lógica del poder exclusivamente, porque la política es poder, pero que no fuera exclusivamente la lógica del poder, y que fueran quizás más arrojados en cambiar esas lógicas, en cambiar las respuestas. Y hoy día uno ve que la clase política, de cara a las elecciones, a un proceso histórico como es el proceso constituyente, se volvieron dentro de esas lógicas que lo único que caen en las mismas, finalmente, en la misma respuesta para problemas complejos, en las mismas denuncias o en las mismas rencillas entre ustedes, en vez de atreverse a mirar un poco más allá. Y en ese sentido yo creo que la generación joven de ustedes, para mucha gente ha sido verlos como funcionando en la lógica siempre de la política que hemos visto, de esta lógica como del poder, de la lucha de poder. Entonces, por eso yo creo que es tan duro que los problemas tan urgentes de nuestro país se sigan respondiendo de las mismas maneras que se han respondido en los últimos 15 años, con los mismos discursos al menos. Sí, o sea, yo también lo que espero es que desde el proceso constituyente, que además ha generado una expectativa de participación, de volver a reencantarse con la política, o sea, luego del 18 de octubre se generó también muchos procesos de participación, de diálogo, de debates en la misma ciudadanía, y a mí me parece que el desafío hoy día es recoger también la visión que tiene la ciudadanía respecto de los propios problemas que están viviendo, y desde ahí
poder dar las soluciones, ¿cierto? Yo concuerdo con que a veces la política o en el espacio de la política nos quedamos en lo inmediato, ¿cierto? En lo contingente, en la discusión más, a lo mejor en la pelea entre algunos parlamentarios, ¿cierto? Que uno puede ver en la televisión o en los debates del Congreso. Y se pierde la discusión de más proyección, pero a mí me parece que tenemos una oportunidad histórica hoy día en el país y sería un error tremendo desaprovecharla. Yo al menos tengo todas mis esperanzas, mis expectativas también allá, pero también en lo que podamos avanzar. O sea, nosotros somos parlamentarios, parlamentarias, yo al menos creo que nuestro trabajo también debe estar a disposición a poder presentar proyectos de ley que miren a hacerse cargo desde esa visión, pero la verdad, Monse, es que tengo que decirlo que a veces tenemos diferencias y yo creo que está bien discutir desde la diferencia. A lo mejor tratando de sacar algunas caricaturas que se dan en el debate, pero sí haciendo transparente que a lo mejor existen distintos proyectos de país también, porque en materia de seguridad, cuando yo a veces escucho a algunos parlamentarios que dicen que quieren en el fondo atacar la delincuencia, por ejemplo, proponiendo la pena de muerte, que es retroceder años civilizatorios en nuestro país. La verdad es que me da la sensación de que nuevamente se está recurriendo a lo fácil, a lo inmediato y no a hacerse cargo de los problemas complejos. Para mí un problema complejo tiene que ver con las desigualdades y para eso tenemos y necesitamos tener derechos sociales garantizados. Ver lo que pasa con la AFP, con las pensiones, en fin, o sea, hay harto tema en materia educacional. O sea, no me quiero robar todos los minutos, pero creo que son temas que es difícil abordar en poco tiempo. Démosle la palabra a Carol. Adelante, Carol. Y gracias, porque aprovecho ya que ustedes la verdad están en terreno y no hay duda, pero hay una clase política que también, lo mismo que pasa en la lengua, no quiere salir de esa cultura. Tienen beneficios, totalmente privilegios. Ellos tienen un mayor sueldo 30 veces más que el sueldo mínimo. Entonces, obviamente van a luchar por una clase política que tienen operadores políticos. Hay lobby, hay una forma de vivir y los partidos políticos defraudaron a Chile. Por eso en el plebiscito el 80% no quiere el proceso constituyente con partidos políticos. Y es por eso que la sociedad civil tiene que despertar. Tenemos que tener entornos digitales para poder que ellos tengan una voz. Los niños, las niñas, porque en Chile el ciudadano solamente existe con el voto. Pero ¿y qué pasa con nuestras primeras infancias? ¿Qué pasa con las personas que no tienen un interés en la política formal? Los operadores políticos tienen que terminar esa cultura, con mucho respeto lo digo, la misma corrupción, mafia, que todos ustedes quieren hacer, estigmatizar la lengua, la clase política lo ha demostrado, las mismas valores culturales. Seamos concretos. Bueno, se nos integra también el diputado Tomás Fuentes. Vamos a hablar con el diputado Durán primero y después con Fuad para poder ir también reflexionando en conjunto del tema. Diputado Durán. Saludar a Julio César, Montserrat, a los colegas Tomás Fuentes, a Fuad y a Carol, que me encantó escucharla. Me siento muy interpretado por sus palabras. También vengo de orígenes humildes, una comuna como Cerro Navia, Lo Prado, que cuesta salir adelante y que muchas veces la situación, el diagnóstico siempre está enfocado en atacar la delincuencia, como si fuera el sistema, el problema real. Y el problema no es eso. El problema es entender de una forma más social, con sociólogos, el origen del problema. Primero, para que exista oferta debe existir demanda de gente que consume droga. Pero además hay una problemática social de que los jóvenes, como decía Carol, finalmente ven un modelo a seguir y ven que muchas veces para salir adelante tienes que ser futbolista o tienes que entrar al mundo delictual. Y muy pocas veces se logra reflejar ejemplos como el de Carol, que salió adelante. Darle señales a la juventud de que existen otras formas de ser feliz. ¿Qué señales da la clase política? ¿Qué señales da la clase política? ¿Qué señales da la clase política? Porque una cosa es lo que se aprende, una cosa es lo que se aprende en el barrio y otra cosa es lo que uno ve, porque cuando un cabro, una población ve que todos ganan, que se coluden, que se roba a destajo, que se hacen pillerías, que se hacen trampas, ¿no es cierto? Pucha, ¿qué ejemplo también
damos los que estamos en la élite y da también la clase política, porque el ejemplo no solamente a veces a los papás les cuesta mucho, estar en la casa con su hijo. Salen muy temprano, la gente que es honesta sale muy temprano a trabajar, llega muy tarde. Entonces también el ejemplo tenemos que darlos todos como sociedad, partiendo por los que tienen más poder. Así es, Julio César. Y justamente son las cosas que a veces tenemos que ir viendo de qué manera podemos tratar esto, no de un discurso político, sino que implementando más a personas, un enfoque más social de más personas. No hablar siempre de la lengua como un tema criminal, en la cual hay que poner más carabineros, hay que poner más cámaras, el discurso típico, sino que ver de qué manera podemos llegar a entender el origen social del problema y ver de qué manera invertimos a largo plazo con más ayuda social, con dar señales de que existen otras formas de salir adelante. Diputado, disculpe, Fuad, le preguntamos al país si queríamos o no una nueva constitución. El país dijo que sí, por un 80%. No estaba ni polarizado ni dividido. Un 80% dijo queremos una nueva constitución. Le preguntamos, ¿queremos que en la mitad del Congreso haga esa nueva constitución? Que la mitad sea del Congreso, que sea la política que nos gobierna hoy día, que la élite política. La ciudadanía dijo que no. El 80% de la ciudadanía dijo que no se metan todos. Hoy día estamos secuestrados por los partidos políticos para la nueva constituyente. Desde la franja de televisión hasta, bueno, no quiero seguir, pero entonces, ¿cuál es la señal que le damos a la ciudadanía, Fuad? ¿Cuál es la señal que le damos? Eso es importante hoy día también. Mire, yo creo que, Julio César, tenemos una linda oportunidad, creo yo, en este proceso, de poder justamente tener una cancha más pareja para que la ciudadanía pueda expresarse de manera más democrática, para que los ciudadanos puedan ser protagonistas. Pero yo me quiero quedar con algo que yo creo que yo me he quedado toda la mañana escuchando a Carol, ¿ya? Porque creo que de alguna manera lo que hace es removernos. Yo creo que lo que tengo que cambiar es la mirada y justamente derribar muros que tenemos incluso en nuestra mente. Y yo creo que es fundamental entender que el gran problema que tenemos, la gran crisis que tenemos en nuestra sociedad es una crisis valórica. Eso es una crisis ética y valórica. Por un lado, ¿no es cierto?, tenemos una cultura del exitismo, del consumismo, de la competencia por sobre la colaboración, donde algunos, para poder producir más y para poder rendir más, entonces se transforman muchas veces en consumidores. Y por otro lado, otros que ven que con el esfuerzo, con el trabajo de sus padres, de sus familiares, la verdad es que siguen viviendo la pobreza, teniendo una vejez indigna. Entonces, claro, buscan un atajo. ¿Y cuál es ese atajo? A veces la delincuencia, el narcotráfico. Perdón que lo apure, pero es que creo que esto es relevante. Porque cuando damos un discurso de mayor equidad, de igualdad de oportunidades, en la práctica la gente ve que en el proceso constituyente, donde opinó y dijo nosotros no queremos que la mayoría de esta élite participe en esto, queremos gente nueva, ustedes tienen un discurso pero en la práctica hacen lo contrario. Y resulta que vemos a una sociedad civil completamente en desequilibrio, en una asimetría brutal para la próxima constituyente. Lo vemos hasta en la franja de la televisión. No tienen ni siquiera un segundo para poder expresar una idea. Entonces usted me dice a mí, y yo le creo, Fuad, genuinamente hay que igualar la cancha, la igualdad de oportunidades, pero en la práctica se llevan la pelota para la casa igual. Y eso es indignante. Entonces, sí, mira, tú después, ¿cómo le dices? Del proceso constituyente, yo creo que avanza. Mira, primero, el 40% de los candidatos son independientes. Por otro lado, y yo creo que también los partidos políticos en todas las democracias del mundo tienen que jugar un rol, ¿ya? Porque para poder ponerse de acuerdo también tenemos que tener un diálogo estructurado, entonces tiene que haber de todo. El ser independiente es muy importante que esté esa visión, pero tampoco es garantía de nada. Es decir, aquí tenemos que entender de que esto no puede ser un gallito entre unos y otros. A mí me parece que por primera vez, por ejemplo, yo creo que fue un paso significativo, los independientes pueden competir en listas. Nunca antes lo habían podido hacer. Van a poder competir en listas. Me parece un paso importante y se puede ir más allá, el aumentar, ¿no es cierto?, el número de minutos de la franja, pero indudablemente que yo creo que para este proceso histórico deberíamos haber tenido una franja, aunque fuese más larga, pero donde todo el mundo tuviera la posibilidad, sobre todo en pandemia,
de poder explicar sus ideas, haber hecho un esfuerzo mayor para tener que los medios de comunicación, ¿no es cierto?, tengan realmente los espacios a través de la franja para que todo el mundo pueda expresar su idea. Yo creo que eso era fundamental y se avanzó, pero claramente no lo suficiente. Pero quiero quedarme y quiero volver a lo de Carol, ¿ya? Porque yo creo que uno tiene que ir dando testimonio, tiene que seguir avanzando. Estos no son cambios que uno puede hacer de la noche a la mañana. Yo creo que hemos ido avanzando hacia eso y tenemos que seguir construyendo una sociedad con una cancha más pareja. Pero mira, lo que decía Carol, ¿cuál es la respuesta? Sí, lo que pasa, pues, cortito, yo sé que los partidos políticos, en fondo tú no puedes, no hay tiempo para que 10 millones de personas, o en este caso 1.200 candidatos, puedan hablar durante 5 minutos en la televisión. Los partidos políticos son la forma de encauzar la política. Si el problema es cómo están los partidos políticos en Chile y lo que ustedes como partidos políticos han reducido la conversación social. Han reducido a, finalmente, no, esto se requiere más plata, menos plata, presupuesto para acá, y finalmente los que también han reducido las soluciones a solo plata y no a soluciones creativas que cambien las lógicas sociales. Ese yo creo que es un tema, y esa es mi crítica respecto a la falta incluso de ver y de atreverse a pensar las cosas de otra manera, y que yo creo que Carol nos está removiendo a todos. Perdón, Carol, te vamos a dar la vuelta a la pausa. Cuando quiero hablar de eso, volvemos a la discusión política. Yo creo que la gente reacciona y actúa como se le trata. Si se le trata con estigmatización, si se le trata con violencia, si se le trata con discriminación, no esperemos que reaccione de buena manera. Tenemos que, en definitiva, tener una cultura del amor, de la colaboración, de reestructurar el tejido social, el capital social, cuando tenemos también crisis en la familia, cuando tenemos crisis, ¿no es cierto?, de participación. Y entonces tenemos que cambiar justamente la mirada y aprovechar, y con esto termino, las oportunidades que nos da incluso, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, para tener herramientas que nos permitan construir soluciones más que creativas desde la inclusión, desde el amor, desde la solidaridad, desde la participación, para poder resolver los problemas y no replicando lógicas que han sido absolutamente fracasadas. Ya vamos a volver. A Carol queda pendiente con la palabra, entonces, conversando entonces con nuestros invitados acerca de qué pasa en nuestro país finalmente, porque la política muchas veces no da la respuesta a la complejidad de los problemas sociales. Una inspiración ha sido Carol Jaín, quien es doctora en inteligencia artificial, pero su raíz es otra. Ella es una mujer de mucho esfuerzo que se crió en la legua, bueno, y también de mucho estudio. Carol, tú quedaste con la palabra pendiente, así que adelante. Muchas gracias, agradezco, pero yo creo que hay que renovar el discurso y reconocer la inconsecuencia de algunas actitudes y falta de ética. Como ratifico, los datos dan claramente que hay una clase política. No vemos allanamiento en Las Condes, donde está el consumo de cocaína igual. No vemos el mismo trato en diferentes comunas. Ercilla, por ejemplo, en la Araucanía es tratada diferente. También tratan diferente los niños y las niñas chilenas. Entonces, yo insisto que el discurso hay que innovar. Y si no es capaz de sacar esta perspectiva de poder, porque política es poder, y esta asimetría se ratifica nuevamente con la misma ley electoral para los constituyentes. Teníamos personas que votaron rechazo para la Constitución, pero ahora son candidatos para la constituyente. Entonces uno dice, ¿dónde está la coherencia? ¿Dónde está el role modeling que necesitan nuestras niñas y niñas? Porque si es contradictorio y hay ausencia de amor, los niños pierden la fe, pierden la confianza. Y hoy, viendo televisión, y agradezco a Julio César Montserrat por esta invitación, porque la idea es dar esperanza, y mi meta es cambiar, transformar Chile con una misión de 2030. Todo el mundo me dice, ¿por qué 2030? Porque requiere una década de dedicación a la comunidad. El tejido social no se compra con plata, se compra con respeto y credibilidad. Carol, ayúdanos con algo, porque sería interesante escuchar tu opinión. ¿Cómo se puede ayudar con la innovación digital en reconstruir ese tejido social? ¿Qué es tu expertise? Sí, si fueras tan amable, pedir que te presentaran, hice 2 diapositivas para que vieran la solución. Hoy en Chile, por ejemplo, en el COVID-19 se gastan más de 20 millones por una cama crítica, ¿ya? Y los millones que se gastaron en la muralla de la legua también está habiendo una forma crítica, sin intervención para una salud o seguir vivos con las personas. Y, por ejemplo, en la atención primaria se dan 8.000 pesos. Y el Congreso se dio vuelta en diciembre para aumentar 500 pesos más por atención primaria, el consultorio.
Y es una risa, po. Nuevamente invertimos en una cama crítica y que hoy ya no tenemos capacidad, donde van a morir nuestros chilenos y chilenas. Pero no invertimos en donde prevenir los diabéticos, los crónicos, la embarazada. Ponimos cero inversión y menos en mujeres. La mujer embarazada tiene que arrastrársela sola. Prenatal, postnatal, le dan, la verdad es la solución la tiene la tecnología, los políticos lo saben, si todos quieren tener inteligencia artificial, a ver dónde están sus votantes, y el que no está invirtiendo en tecnología está retrasado, es una tendencia mundial. Y los algoritmos, es por eso que lanzamos también eligeindependiente.cl por un espacio, porque los independientes no tienen presupuesto. Ojo, en diciembre lanzaron la plataforma el 15 de diciembre hasta el 11 de enero, pues mientras que todos los hueones tenían 30 años para entender la política, pues. Y los independientes ahí totalmente inmaduros políticamente, y ellos mismos hacen las reglas. Entonces, ojo, la gente inteligente se da cuenta, pues. No nos tomen como tontos, la ciudadanía está con una inteligencia colectiva y la inteligencia artificial puede ratificar esos mismos movimientos humanos a buenas prácticas y se lo estamos comprobando. Visiten eligeindependiente.cl porque los independientes se juntan ahí todos los días a las 10 de la noche porque no tienen presupuesto y hay independientes que no quieren subir a la máquina del negocio lucrativo que tienen los políticos hoy, porque cada partido recibe millones y millones de pesos chilenos más que esa muralla que es la legua. Ojo. Tomás Fuentes, efectivamente los partidos políticos, los candidatos reciben el subsidio del Estado, podríamos decir, pago del Estado por los votos obtenidos en la elección anterior. Ahí hay una desigualdad de base para competir. Exacto, ahí por favor, si fuera tan amable, porque muestro en la analogía de la tecnología, en la dignidad humana, que lo hacemos en Temuco y ya estamos trabajando con muchas comunidades. Claro, ¿sí? Yo sé que mandaste una gráfica, pero a nosotros la inteligencia artificial hoy día en Chilevisión nos falló. La industria 4.0, el remoto. La inteligencia hemos estado todo el día a la antigua, a la agricultora. Hemos estado hablando aquí todo el día. Llevamos 5 horas en cámara, sin ni un video. Pero ya tenemos tu diapositiva, tenemos todo, pero ya lo vamos a poner. Vamos a aprovechar de la palabra al diputado Tomás Fuentes, que gentilmente nos ha esperado y sabemos que tiene ganas de hablar porque es bien bueno para hablar también, además está de cumpleaños, ¿ah? Le deseamos un feliz cumpleaños. Gracias. Tomás. 36 añitos, todos creen que soy más joven. Oye, Julio César, mira, yo me hago cargo del malestar de Carol, pero creo que no es bueno ejemplificar en que todos los políticos son iguales, porque este año ha sido distinto. ¿Y por qué ha sido distinto? Y les quiero dar 5 ejemplos. Cuando el cirujano va a operar y efectivamente no sabe operar bien, obviamente no vamos a darle una solución a esta problemática social en virtud que el cirujano está obsoleto respecto a las tecnologías que hoy día se requieren, pues. Pero el cirujano puede ir cambiando, puede ser un cirujano, puede ser otro cirujano o nuevos médicos. Y este año, Carol, hay cosas que nos costaron, gente que está molesta, pero que son grandes avances que se van a ver manifestadas por lo menos en los próximos periodos. 5 grandes ejemplos de que el cirujano funcionaba mal, los partidos políticos funcionaban pésimos. Este año hicimos máximo 3 periodos para el mundo municipal, para el mundo parlamentario, 2 para los senadores. Uno va a servir y no a servirse. ¿Quiénes quedaron molestos? Todos los que no pueden repostular. Después dijimos, primaria, ¿por qué los partidos no miran a dedo? Hagamos primaria y que la ciudadanía, lo que quieran, se hagan partícipes de la toma de decisión. Después dijimos, y fuimos autor del proyecto, ¿cómo es posible que los independientes, que son el 40% del total de los inscritos de los constituyentes, y del 60 restante, 20 van como independientes asociados a partidos, o sea, hay 60% de candidatos no militantes, tengan el 0,048% de los tiempos en la franja? Es una burla. Presentamos un proyecto, el Ejecutivo nos ayudó, ganamos y ahora se accedió al 22%. Ya, pero esa después cifra, dijimos, perdón, esa cifra de independiente está más inflada que el globo de cumpleaños, porque Marcela Cubillo es independiente, se la dejo ahí. Para no ser pesado, digamos. Para no ser pesado. No, hay varios Julio César. Para explicar. No, te lo explico pero es que bien, la gente también se aburre del cifrismo. El cifrismo-leninismo es... No, pero para ser como rigurosos, cuando el independiente sea Marcela Cubillo o sea Pepito Pérez, si va en la lista de un partido o en la lista de partidos políticos, va a tener más tiempo que el independiente solito.
porque los independientes no, es decir, finalmente tiene más tiempo, pero también se nota ahí que los independientes no están en igualdad, pues si el fondo, aunque estén en lista, tienen menos tiempo. Tampoco hay tanto independiente, porque lo que Carol habla, lo que Carol habla y lo que ciframos como independiente no es independiente que va independiente de UDI, DC, RN. Hablamos de la gente de la sociedad civil que quiere participar, que tiene proyectos, que tiene ideas, que ha trabajado 20 años, 30 años en innovación tecnológica de reciclaje, por ejemplo, o de medio ambiente. Y resulta que llega un político y se adueña de esa expertise. Y yo voy a representar. Entonces, estamos hablando de esos independientes, que esos independientes ojalá también pudieran participar. Porque creo que el gran tema en cuestión de Chile hoy día, y a todos los candidatos presidenciales yo creo que ese es el gran tema, tenemos que tener gente que sea capaz de hoy día entregar poder y decir queremos acompañar este proceso que viene, no queremos adueñarnos de este proceso que viene, queremos acompañarlo. O sea, si yo fuera presidente quiero acompañar este proceso que Chile tiene que cambiar, no porque los políticos quieran hacer un cambio, porque los chilenos tienen el cambio. En la constituyente, en sus comunas, ¿quién mejor para hacer un buen proyecto de la legua que la gente de la legua? Entonces vemos a la subsecretaria Martorell que tiene que da escalofrío, que tiene en su escritorio un pedazo del muro. Entonces ese es el reflejo de la política de Chile. Disculpe que me salga el libreto, pero de repente a mí me... No te preocupes, pero mira, avanzo para allá. Solo para ser estricto y riguroso la norma, tienes razón. Los independientes, fuera del pacto de partidos políticos, porque ahora modificamos la ley y tú puedes decir en un pacto de independientes más independientes. Los independientes solo y los independientes más independientes son el 40%. Y nosotros encontrábamos que era absurdo que le aplicaran los resultados de las parlamentarias pasadas a una elección de constituyente que no tiene nada que ver. Y por eso fue que pedimos, y todo el mundo nos se queja de que estamos improvisando. No, yo prefiero improvisar y corregir el error que se le pasó al Congreso Nacional y a los políticos que llevan 30 años, a que esos independientes sufran y que tengan menos de un segundo para poder entregar un mensaje. Incluso pedimos que los gobernadores regionales, que es una elección que nadie conoce, que nunca hemos tenido, se puedan presentar también en la franja. La franja horario prime tiene 40 puntos de rating. O sea, no me parece sensato que no se haya incorporado a los gobernadores. Pero sigo con la línea, termino con esto. Mira el ejemplo. Los partidos políticos pueden recorrer Chile en zonas de cuarentena haciendo campaña. Y Sebastián Sichel, siendo independiente, no puede recorrer Chile haciendo campaña. Entonces, obviamente, lo que yo quiero decir es que al final del túnel, está bien, me quedarán 100 kilómetros, pero hay una luz de esperanza. Y no todos los políticos son una bosta. Yo creo que la gente cree que sí, pero yo por lo menos tengo la ilusión. Y con los más jóvenes de izquierda, de centro y de derecha, espero que esto cambie y sea distinto. Ahora, Julio Tomás, César, volviendo Tomás, vamos a tener que hacer una pausa. Carol, Fuad, Jorge, vamos a hacer una pausa, pero con la información. Vamos a volver con Fuad Chaín. Fuad, querido Fuad, la verdad es que, bueno, está buena la conversación porque también tratamos de interpretar a la ciudadanía y entendemos también, usted es presidente de un partido importante en Chile, ¿no? Entendemos que ustedes de una u otra forma también han asumido estos cambios. Y son de una generación de políticos que le ha tocado lidiar desde el estallido social hasta acá también con tener que mirar con firmeza el futuro y hacer cambios que no son fáciles de hacer en la política. Bueno, de hecho yo fui autor del proyecto de ley de límite a la reelección que pasó 6 años de... Por eso se lo decía. Ahí justo se quedó pegado ahí. Precisamente están haciendo fuerza los que no fue. Ahí volvió Fuad. Ahí volvió Fuad. Los que no se pueden reelegir le estaban saboteando la... El proyecto de ley de límite a la reelección, cuando era diputado, se aprobó en la Cámara hace 6 años, pasó al Senado y en este periodo fue ley de la República. Nosotros creo que hemos logrado transparentar varias cosas en materia de financiamiento, en materia de gestión, fiscalización del CERVEL, queda un mundo todavía. Pero hay una cosa que yo quiero decir con mucha claridad. Mire, a mí me ha tocado conocer gente maravillosa que le ha dedicado una vida al servicio público sin recibir nada a cambio dentro de los partidos. Y yo no estoy disponible de que se trate a todos los militantes de los partidos como si perteneciera a una especie de asociación ilícita. Porque eso no es así. Hay muchos militantes de partidos, la inmensa mayoría que es gente honesta. La inmensa mayoría es gente honesta, gente que está por principios, por valores, que está por convicción. Pero también en el mundo independiente hay de todo.
hay gente honesta y gente que está también, ¿no es cierto?, por algún tipo de ambición personal. Por otro lado, en todos los partidos también hay de todo. Entonces, así como no todos los de la legua son delincuentes y narcotraficantes, la mayoría de la gente honesta, trabajadora, de esfuerzo, bueno, no estigmaticemos tampoco a los militantes de los partidos respecto a los independientes. Le voy a poner un solo ejemplo. San Ramón. Miguel Ángel Aguilera, el actual alcalde, es independiente ahora. Y va de candidato independiente. Con todas las denuncias que hay. ¿Acaso por el solo hecho de ser independiente es mejor que Gustavo Toro, el candidato de la democracia cristiana, un joven abogado de San Ramón, que ha denunciado la corrupción, que ha sido amenazado, que le han rayado el auto, que le han amenazado de muerte las bandas de narcotraficantes por enfrentarlo? A mí me parece que no. Pero entonces, Aguilera no independiente chueco, pues si es del PS. Uno y otro. Yo creo que nuestro país requiere calidad de los independientes, pero también hay que revitalizar. Hay que revitalizar, renovar y revalorizar la política institucional, sí, no solo la política de los liderazgos individuales. Fuad, pero no es independiente al que el día lunes pertenece a un partido, a la cúpula de un partido. Forma parte de la mesa directiva y el día martes renuncia al partido independiente. Estamos hablando de lo independiente, usted entiende lo que estamos hablando. Pero él está es que dice Aguilera, pero Aguilera es independiente ya, pero fue siempre el PS, fue de la cúpula del PS, tuvo en la mesa el PS, o sea, el hombre puede ser hoy día independiente, pero todos saben dónde está su domicilio. Nos referimos a independiente, gente que viene del mundo, ¿no es cierto?, de la ONG, del mundo de la universidad, del mundo... De eso estamos hablando, para no caricaturizar la cosa. Carol, ¿usted quería decir algo? Levantaba la manito. Sí, yo creo que primero que nada feliz cumpleaños y definitivamente no quiero estigmatizar a todos los políticos y los militantes de partidos políticos, no hay duda, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que lo entorno, los determinantes sociales, la cultura, el ambiente que hemos creado es corrupto. Nadie lo puede negar, o si no, no estaríamos con esta falta de dignidad a la mujer, a los niños, a los tercera o cuarta edad. Hay una cultura cómplice de un abuso simbólico, porque yo tendría que tener razonamiento. Si tengo 33 veces más arriba mi sueldo, tengo que luchar con mi equipo y decir, ojo, no estamos proyectando equidad de poder a la población. Hoy tenemos derecho público, que ustedes mismos hacen las legislaciones y lo hacen con trampas para poder evitar, si ustedes mismos ratificaron la participación de la sociedad civil, pero el derecho privado siempre prima en el derecho constitucional. Por eso me fui a estudiar un magíster en Derecho a Chile, porque todos decían, no, es que eso no se puede hacer constitucionalmente. El 18 de octubre pasó, las mujeres salieron a la calle, salimos todos a la calle, yo estaba en Chile, y recién ustedes despertaron. Hello, yo no estoy diciendo que todos son corruptos, estoy diciendo que somos chilenos no conscientes de las posibilidades que tenemos a innovar, porque ustedes quieren mantener el status quo, se lo digo con nombre y apellido. Gracias, Carol. Feliz cumpleaños, Tomás. Tenemos que ir cerrando. Sí, yo creo que el diputado Durán, que hablaba una sola vez, así diputado que, Durán, diputado Durán, adelante. Señalar lo vamos a cortar porque para que sientan lo que sienten los independientes. Lo vamos a cortar. No, una broma. Un chiste malo de último, me arrepiento y le pido perdón. Para romper el hielo que quedamos. Dele nomás, es una broma. No, que del mundo independiente efectivamente no garantiza de que sean mejores personas que aquellos en desmedro están en un partido político. Yo creo que hay de todo en la Villa del Señor y lo que tenemos que fomentar es que la ciudadanía pueda conocer bien a sus candidatos independientes, si son militantes o no de un partido, y que los nuevos procesos constituyentes permitan mejorar la calidad de vida de los chilenos. Es lo que buscamos todos, es lo que buscamos quienes somos nuevos en la política, en el Congreso. Este es mi primer periodo, he votado a favor de bajarme la dieta parlamentaria, he votado a favor de limitar el límite de la reelección. Y son parte de los procesos que estamos haciendo. Esto no se puede impulsor de los retiros del 10%, pero lo que buscamos es que la sociedad vaya avanzando, de que Chile vaya avanzando a un Chile mejor, a un Chile más justo, más transparente. Pero eso no se logra de la noche a la mañana, tenemos que ir evolucionando de a poco. Diputado Fuad, gracias. Diputado, gracias. Carol, gracias. Tomás, discúlpanos y que pase un lindo cumpleaños. Monse, por favor. Así es, no, despedirnos de los tres, pero también una despedida especial entonces a Carol Ajín, que ha sido, la verdad, que muy inspirador la conversación contigo, Carol. Te perdimos ahí en pantalla, pero muchísimas gracias y gracias a ustedes también por habernos acompañado.